Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, lunes 24 de febrero del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Esto dice el Señor. Como bajan el cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, al fin de que dé semillas para sembrar y pan para comer. Así será la palabra de Dios que sale de mi boca. No volverá a mí sin ningún resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos, el Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor, alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas las angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos. Sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe qué les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén.
Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Santo Evangelio. Ya estamos iniciando las labores el día de hoy, pero bendito sea Dios con la palabra de Dios y con el deseo de seguir adelante en la lucha de los caminos del Señor. La primera lectura del libro del profeta Isaías nos viene a decir que como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, la fecunda y la hace germinar. Estos son los secretos de la naturaleza, los secretos de Dios, porque dice que las nubes cargan el agua y la esparcen por la tierra, pero esa lluvia ya no regresa al cielo. Esa, esa agua ya no regresa a las nubes, sino que dice que va hacia la tierra y esa agua hace germinar toda la semilla. Todo lo que está en la tierra empieza a ponerse verde, empieza a germinar, a dar fruto, a dar flor, a dar todo lo que constituye el ver a un árbol verde, con sus flores, con sus frutos. Precisamente así es como el Señor dice que va a ser la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llega a cada uno de nosotros y no regresa sin dar fruto, dice. Bonito este ejemplo que el Señor nos pone para que nosotros lo entendamos de esa manera, lo entendamos perfectamente. El agua, cuando cae en la tierra, penetra en la tierra y toda la semilla que está allí se fecunda, toda la semilla da su fruto. Los ríos se llenan de agua, recorren y todo lo que está en su orilla da fruto, se mantiene verde. Recordemos aquel pasaje bíblico donde dice que un hombre que es fiel al Señor se parece a un árbol plantado en la orilla de un río. Siempre va a estar verde, va a estar dando fruto, siempre va a estar robusto, porque el agua está siempre alimentándolo. Así es Dios con nosotros. Él nos sembró la semilla de la fe en nuestro corazón y Él la hará brotar. Él la hará germinar y Él la hará brotar hasta que dé frutos. Se recuerdan que el Señor dijo, hasta que la semilla que esté en esa tierra buena, que dé el 30, el 60 y el 100%. Eso es lo que pide el Señor que nosotros hagamos. No regresa sin ningún resultado la palabra de Dios, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. La voluntad de Dios es la que debemos nosotros siempre de cumplirla y cumplirá su misión, la palabra de Dios. Por supuesto, dice San Pablo que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice que atraviesa el corazón y no regresa sin dejar huella. Así es la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está invitando a que seamos fieles a Él, porque vamos a ser como el árbol sembrado en un río, que siempre está verde, robusto, da frutos. Así es Dios con nosotros. Él siempre nos alimenta. Él siempre nos llena de su ternura, nos llena de su misericordia. Pero sobre todo, que hagamos cumplir su voluntad. Y la palabra de Dios cumplirá su misión. Así nos dice el Señor en su primera lectura. La segunda, el Santo Evangelio que el día de hoy meditaremos,
Nos dice en la antífona, antes del Evangelio, dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayer analizábamos y nos poníamos a meditar un poquito el Evangelio de las tentaciones y veíamos la respuesta de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Santa Escritura es palabra de Dios y todas son para son palabra de salvación. El Señor aquí nunca nos va a llevar a otro camino más que el camino que Él nos está indicando. Nosotros somos los que tomamos caminos diferentes al no querer escuchar la palabra de Dios. Dice el Salmo, el Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Qué bonito es estar fiel al Señor. Y aunque pase eh, por cañadas oscuras, su vara y su callado me protegen. Así es como dice el Salmo. Los ojos del Señor, dice, cuidan al justo. A su clamor están abiertos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Confiemos en el Señor, confiemos plenamente en el Señor, para que el Señor nos libre de todo mal y nos dé la oportunidad de que escuche nuestro clamor, que cuide nuestra vida y todo lo que hagamos. El Santo Evangelio he tomado del Evangelio de San Mateo en su capítulo 6, versículos del 7 al 16, pues nos viene a hablar de la oración. La oración que es la perfecta comunicación con Dios. Eh, Nos vuelve a recordar Jesús que no oremos como los fariseos, como dice al inicio de la lectura, que no oremos como los fariseos hipócritas, dice, que les gustaba orar en las plazas, en las esquinas, les gustaba hacer grandes oraciones para que la gente los viera, que ellos sí eran orantes. Pero dice el Señor que no hay necesidad de orar como ametralladoras, dice, que no es necesidad de hacer grandes oraciones, porque realmente el Señor ve en lo secreto. Y precisamente la oración es la que tiene que salir de nuestro corazón, la que tiene que salir desde ese lugarcito donde el Señor quiere habitar con nosotros, ese lugar puro de donde salga esa oración. Eh, Cuando oremos, dice, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto escuchará lo que tú dices. Él te recompensará, dice. Vamos a escuchar qué es lo que quiere decir recompensa. Pero realmente, pues antes de que nosotros empecemos a orar, tenemos que preparar nuestra alma. Tenemos que estar seguros y conscientes, creyendo verdaderamente en Dios, que lo que nosotros vamos a pedirle, lo que nosotros esa oración que vamos a elevar a Él, sea una oración pura, no como los fariseos y los saduceos, dice. Porque Dios realmente ya sabe qué es lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Pero, como dice, el que ve en lo secreto, el que ve en lo secreto.
Entonces, antes de orar, tenemos que preparar nuestra alma. Tenemos que estar confesados, estar constantes en nuestra Santa Eucaristía, constantes en recibir el cuerpo, eh, sangre, alma y divinidad de Jesús, en constante oración, en comunicación con Él, en el Santísimo Sacramento del altar, para que cuando nosotros entremos en nuestra habitación, eh, que no es la, sea la puerta de nuestro cuarto, de nuestra habitación, de donde nosotros vayamos a hacer oración, sino es la puerta de nuestro cuerpo. La puerta es el sentido de la carne, o sea, de nuestro cuerpo corporal. Esa es la puerta a la cual el Señor se refiere. Fuera están, dice, todas las cosas temporales que penetran por los sentidos. Esas cosas que nos hacen pecar entran por los sentidos. ¿Por qué? Porque veo algo, puedo pecar. Escucho algo, puedo pecar. Pienso algo, puedo pecar. Entonces, la puerta de mi cuerpo son los sentidos, que son los que me permiten pecar. Y dice que son todas las cosas temporales que el mundo nos ofrece. Pero las buenas obras mueven la fe del corazón, o sea, lo interno. Cuando nosotros oremos, dice, cerremos nuestros ojos, oremos con nuestro corazón, cerremos nuestros oídos y no le pongamos atención al mundo, sino que oremos a nuestro Padre Dios, que Él es el que ve en lo secreto. Nos dice San Pablo, nosotros recibimos el Espíritu, el cual nos hace clamar, Abba, Padre, Papito, Papacito. Es una forma de decirle al Señor cómo y cuánto lo amamos. Es una forma de hacerlo de esa manera. San Pablo en su palabra, podemos ver Romanos 8 o 15. Allí es donde nos dice él que nosotros recibimos el Espíritu, el cual nos hace decir, Abba, Padre, Papito. Esto les pareció a los judíos algo que no tenía sentido, porque ellos siempre estaban acostumbrados a decirle, a llamar a Dios, Adonai, Yahvé. Ese era el nombre que le daban a Dios. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando Jesús dice, les enseñó a sus discípulos a decir, Abba, Papito, Padre? Miren cómo se ven la situación opuesta de los judíos a la de nosotros, a quienes nosotros podemos decirle por medio del Santo Espíritu, Abba, Padre. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Cuánto tiempo habían pasado ya los apóstoles con Jesús, sabiendo que Él hacía oración? Cuando lo veían en el huerto de los olivos haciendo oración. Cuando subió a la montaña a orar toda la noche para elegir a sus discípulos. Dios oraba y entablaba la perfecta comunicación con Dios su Padre. Pero nosotros no podemos orar ni una hora, porque o nos da sueño, o nos da hambre, o estamos viendo qué es lo que sucede a nuestro alrededor, entonces no sabemos orar. Y la oración es la perfecta comunicación con Dios. Eso es
la definición de oración. Pero, ¿cómo es que los apóstoles le dicen, enséñanos a orar? Entonces el Señor dice, el Señor le enseñó a sus discípulos y el Señor nos enseñó a nosotros esa oración cristiana, esa oración que lo primero en una oración debemos decir, Padre nuestro, papá, porque nos dirigimos a Él con el amor filial que nosotros tenemos hacia Él, que es nuestro Padre Dios, nuestro papaíto. Entonces, el pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, estaba acostumbrado a nombrar a Dios Yahvé. Pero hoy Jesús nos va a enseñar cómo adorar al Padre. Dice, tenemos que alabar primero a Dios antes de pedir las cosas, porque empecemos a reflexionar un poquito lo que dice. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, los hipócritas, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta. No podemos hacer como ellos largas oraciones. Y todo es de pedir, 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 pedir y pedir, y más pedir. Cuando que hay oraciones donde necesitamos dejar que Dios hable, una oración de silencio, oración de contemplación, oración de agradecimiento, oración, pues podemos pedir, pero hay muchas más oraciones. Eh, Nos dice, ustedes cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto es lo primero que nosotros debemos de decir en toda oración, Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesús, pedimos que nos des la oportunidad de poder dirigirnos a ti para poder orar por nuestros hermanos, orar por nuestras familias, orar por el necesitado. Pero lo primero que hacemos es, pido, Señor, por trabajo, pido por dinero, pido por la salud, pido. Y no está malo, no está malo pedir, pero primero tenemos que dar gracias a Dios por todo eso. Santificado sea tu nombre. No podemos ir directamente al hueso de una vez, como decimos, a pedirle al Señor. Señor, yo te pido que me regales el pan de a diario, que me regales el alimento diario. Tenemos que orar al Padre, darle gloria a Él. Tenemos que alabar a Dios primero. Hágase tu voluntad, que reine tu voluntad en mi corazón. Esa es la manera de cómo nosotros vamos a humillarnos ante Dios, a decirle que se haga tu voluntad. Pero primero lo tenemos que saludar como nuestro Padre que es. Debemos darle el honor y la gloria a Él, santificando su nombre. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino. No nos afanemos por las cosas que nos pasan en este mundo. El reino de Dios, dijo Él, el reino de Dios está cerca de ustedes. El reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y por qué estar dudando? ¿Por qué estar diciendo cosas antes de darle gracias a Dios? Dice, danos hoy el pan de cada día. Nos estamos pidiéndole a Él que nos dé el pan que nos corresponde a diario. Pero nosotros ya pensamos en el día de mañana, en el
pasado mañana, ya pensamos en todos los días. Recordemos que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y pedía pan, porque no tenían ya qué comer, Moisés clamó a Dios para que le diera pan a este pueblo. Y Dios le dijo, les daré pan, el maná del cielo. Ya era una prefiguración de el pan consagrado que es el cuerpo, la sangre, divinidad y alma de Jesucristo que nosotros tomamos en la Santa Eucaristía. Pero les dio una orden: tomen lo que en el día van a consumir y el día siguiente vuelven a tomar. Pero aquí es donde se viene a dar que nosotros pedimos para otro día, y si le tenemos desconfianza a Dios, mejor guardamos porque no puede que no haya para el siguiente día. Eso precisamente fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque tuvieron esta idea. El día de hoy recogemos y vamos a guardar un poco para el día de mañana. Ya Moisés les había advertido que solo para el día servía ese alimento, y todos los que le guardaron se les pudrió, se les engusanó la comida, el maná. Entonces, nosotros de igual manera, si pedimos al Señor, pidamos el pan que nos corresponde diariamente. Dios proveerá el siguiente día. Es fácil, eso es lo que tenemos que hacer, confiar en el Señor. El pueblo de Israel no confiaba, la mayor cantidad de gente, en Dios. Siempre estaban buscando la forma de cómo atacar a Moisés, que exigiera a Dios. No nos podemos preocupar del vestido diario. No nos podemos preocupar de nuestra ropa que nos vamos a poner el día y el día de mañana. Recordemos lo que dice la Escritura. Ni Salomón, dice, con todo su lujo, pudo vestirse como los lirios del campo, que no tejen ni hilan, pero se visten de hermosura. Eso es bien cierto. ¿Cuánto más, dice, nos dará el Padre que está en el cielo si nosotros se lo sabemos pedir? Sigue diciendo, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Por supuesto, si nosotros no perdonamos al que nos ha ofendido, al que nos ha hecho una mala cara, al que nos ha dicho alguna mala palabra, al que nos ha dicho de que nos vamos a morir, al que nos ha dicho que parecemos santulones, pues no le hagamos caso, no le hagamos caso. Ahí sí que mm, son personas que tienen todavía en su corazón algún resentimiento, alguna ira, alguna falta de Dios en su corazón. Entonces, no les hagamos caso, perdonémosles, pero para que nosotros podamos pedir el perdón a Dios, tenemos que hacer eso. No tenemos que devolver mal por mal, sino tenemos que devolver bien por mal. Nos sigue diciendo a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Ayer hablábamos mucho de las tentaciones, de cómo nosotros podemos ser tentados y que vamos a ser tentados desde que tenemos uso de razón hasta el día en que nos muramos. Ahí va a estar el tentador buscando la manera de que nosotros podamos ser tentados por él y cometer algún pecado que nos puede llevar a la condenación. Y pues que no nos dé miedo
que no nos den miedo las tentaciones, porque las tentaciones ahí están. El gran problema es que nosotros les hagamos caso, que les demos cabida en nuestra vida. Ese es el problema. Todos los que ahora son santos fueron tentados de una o de otra manera. Imagínense al Padre Pío de Pietrelcina, ese gran santo, fue tentado. San Agustín de Hipona fue tentado, pero Dios ya conoce a sus elegidos y les da las armas, la coraza de Dios, dice, para poderse defender. Entonces, queridos hermanos, que nosotros siempre estemos, ojo, y listos para no caer en tentación, para no caer en en lo que nos anda buscando el tentador. Porque, vuelvo a repetir, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor nos ha puesto siempre un ángel de la guarda, pero ese ángel de la guarda está al cuidado de nosotros. Pero cuando nosotros no le hacemos caso, caemos en la tentación, caemos en el pecado. Y es eso lo que nos dice el Señor, que cuando oremos no digamos muchas palabras grandes, porque no lo vamos a hacer. Utilicemos un tiempo, pero un tiempo de calidad para adorar al Señor, para dirigirnos a Él y para comunicarnos con Él. Él ya sabe qué queremos, Él ya sabe qué necesitamos, Él ya sabe dónde cuidarnos. Entonces, el Señor hará de nosotros esos hijos que escuchan su palabra para no caer en la tentación. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes se les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. A veces uno trata la manera de no tener enemigos en la calle, de andar tratando la manera de llevarnos con todos nuestros hermanos, de hacer obras, de tener misericordia con cualquiera. Pero, pues, hay algunos hermanos que lo toman a uno como un enemigo, aunque ustedes y yo no hayamos hecho nada. Pero ahí sí que el enemigo tienta de una o de otra manera. Pero que no nos pase a nosotros, que nosotros como conocedores de la palabra de Dios sepamos perdonar la ofensa de nuestro hermano. Y si nosotros perdonamos al que nos ofende, el Padre Celestial nos perdonará también a nosotros. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio del día de mañana. Recuerden compartir. Esto va a servir a muchas personas. Comparta. Dele like si le gustó el contenido de este programa, que YouTube moverá los algoritmos de este video y pues lo pondrá, lo moverá para que se publique más a otras personas. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.